Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for ourselves. Hoy oramos por nosotros mismos. Son and Holy Spirit. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro. Me has dado la existencia, me sostienes durante la vida In your life, y me invitas a compartir tu vida para toda la eternidad. protect me from Cuán bueno eres conmigo. Protégeme del mal moral y físico. guide and transform Concédeme tu espíritu para que me inspire, guíe y transforme. and never let Úsame para tu gloria y para el bien del prójimo, and my all. y no permitas nunca que me separe de ti, mi Dios y mi todo. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, and of the En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. The grace of our Lord Jesus Christ, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. brethren, let us say, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, my thoughts and in my que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. through my fault. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Therefore I ask Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, all the angels a los ángeles, and you, my a los santos y a ustedes, hermanos, for me to the Lord. que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Mercy on Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados everlasting love. y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, who willed to direct the steps of the priests Señor, luz de tu pueblo y in the way pastor of de los hombres, salvation, que dentro de la iglesia Christ in the company of has the confiado al Blessed obispo Virgin, San Luis María de Montfort grant us by his la example mención de apacentar a tu that we pueblo con su meditate on predicación the y de mysteries of iluminarlo God. con su vida y su May ejemplo. strive tirelessly for the building Concédenos por of su your intercesión guardar íntegros el don de la Lord fe Jesus Christ, que your nos legó su Son, palabra who y lives and seguir el reigns with you in camino the unity of the que nos Holy marcó su Spirit, ejemplo. Por God nuestro forever Señor and Jesucristo, tu Hijo que ever. vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos Those de who los had been Apóstoles. scattered by the persecution En had aquellos heard días, because of Stephen. algunos de los que se habían As far as dispersado, Phoenicia, huyendo de la Cyprus, persecución and desatada Antioch, después de la muerte preaching de the word Esteban, to no one but llegaron Jews. hasta Fenicia, Chipre There y were some Antioquía, Cypriots and Cyrenians pero among them predicaban el Evangelio solamente a los who came judíos. to Antioch and began to speak Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y proclaiming the Lord cirinenses Jesus. que al llegar a The hand of the Antioquía Lord was with them. comenzaron a dirigirse A también great a los number griegos who believed y a turned to them. predicarles el Evangelio del Señor The Jesús. news about them reached the ears Y como of la the mano del Jews in Señor estaba con Jerusalem, ellos, and they muchos sent se Barnabas convirtieron to go to y Antioch. abrazaron la fe. When he arrived and saw the grace of God, Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, to remain faithful to Bernabé the fue Lord enviado a with Antioquía. firmness. Llegó Bernabé y viendo la He was acción de la gracia de Dios, filled se with the alegró Holy mucho Spirit and y faith. como era hombre bueno, lleno del And a Espíritu large Santo number y of de fe, people was added to the exhortó Lord. a todos a que, Then he firmes went en into su Tarsus propósito, to look for permanecieran Saul. fieles al Señor. And when he had found him, Así se he ganó brought para him el to Señor Antioch. una gran muchedumbre. For a whole year, they met with the church Entonces Bernabé and taught partió a hacia large Tarso number of people. en And it busca was de in Saulo, Antioch that the disciples were y first cuando lo Christians. encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Ahí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. All you nations, praise the Lord. Alaben al Señor todos His los foundation pueblos, upon the aleluya. holy mountains Alaben al of the Señor Lord, todos los pueblos, the gates aleluya. of Zion, Jerusalén firstborn gloriosa, of el Jacob. Señor ha puesto en ti Glorious su things templo. are said of you, Tú eres O más city of querida God. para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor We todos los tell of Egypt pueblos, and aleluya. Babylon, among those who know the De ti, Lord. Jerusalén, Of ciudad del Cilicia and Señor, Tyre, se dirán maravillas. this man Egipto y was born there. Babilonia Of adorarán al Zion they Señor. shall say, Los filisteos, one and con all Tiro were y born in her. Etiopía, And he serán como who tus was hijos. established her is the Most High Lord. Alaben al Señor todos los They shall pueblos, know aleluya. when the peoples are enrolled. This man was born there. Y de ti, All shall Jerusalén, sing afirmarán, in their festive dance. todos los pueblos han nacido en ti y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The feast of the dedication was taking place. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Verbum Domini. One of my happy memories on my home Una de mis memorias felices de cuando solía ir a visitar a mis padres, usualmente en el verano, era manejar con mi padre en su pequeña camioneta, pickup, jalando su pequeño bote para ir a pescar al río Mississippi. Y cuando subíamos por la carretera 136, pasábamos pueblitos en donde el punto más alto del edificio era la punta de la torre de la Iglesia Católica. Primero atravesábamos Worthington, Iowa, y cuando nos acercábamos a la colina estaba la iglesia de San Pablo, donde yo me crié. Y luego 5 millas más allá, la hermosa Basílica de San Francisco Javier con su doble torre. Y luego la iglesia de San Bonifacio, unas pocas millas más al norte, en Nueva Viena, la Santísima Trinidad en Luxemburgo y finalmente cuando llegábamos a Gothenburg, donde íbamos al río. Y mi padre sabía dónde había peces, lo cual es siempre excelente, pescar muchos peces, pero había también momentos tranquilos en los que me decía, me basta con estar aquí, porque era una escena tan bonita, tan llena de tranquilidad. Y a veces mirábamos a las águilas calvas, hay muchas águilas calvas ahí, muy en alto, a veces se les escuchaba gritar y súbitamente bajaban al río Mississippi y agarraban un pez y se lo llevaban a su nido. Y pensé en esa memoria cuando estaba leyendo un libro de hecho se llama, era una colección de homilías y charlas del siervo de Dios, el arzobispo Luis Martínez. Él fue el arzobispo de México durante una época muy difícil, durante la guerra de los cristeros. Y esta es una homilía que él ofreció en la primera misa de sacerdotes que él recién acababa de ordenar, y fue en la solemnidad de la Ascensión. Y escuchen esas palabras que él dijo. ¿Acaso no han visto lo que hacen las aves que están en las alturas y con una mirada penetrante ven a su presa en el fondo de los valles y descienden rápidamente, lo agarran y se lo llevan con ellos? Esto hizo la palabra de Dios. De las alturas de su divinidad, nos miró a nosotros como su presa,
su presa de amor, his prey of mercy. su presa de misericordia. And his infinite heart was Y not su only infinito filled corazón no solamente se llenó de compasión, tenderness, con ternura, love for us, con amor por nosotros, but also had the sino crazy que también idea tuvo la descabellada idea to enamor itself with our de littleness and our enamorarse de misery. nuestra pequeñez y nuestra miseria. And he came down to earth, Y descendió a la tierra and he took with his most holy y hands that tomó prey, con sus santísimas manos esa presa put it on his heart, y la colocó sobre su corazón and returned to ascend to the divine y heights regresó a ascender a las from which he had divinas descended. alturas de donde había descendido. Because when Christ ascended Porque into cuando heaven, Cristo ascendió al cielo, he did not ascend alone. no ascendió solo, He lifted us up with him. no se elevó con él. And then he concluded, Y luego concluye, we are captives of love. nosotros somos cautivos del amor. Jesus came and robbed our Jesús hearts vino from us. y nos robó el corazón. Isn't that a beautiful phrase? Qué Jesus hermosa came frase. and robbed our Jesús hearts from vino us. y nos robó el corazón. He wants our love. We're Él quiere captives of nuestro his amor. love. Somos cautivos de su That's amor. what this whole season of Easter Y de eso se trata todo este tiempo de Pascua. concludes, of course, Y with los the 40 días celebration of concluyen, his por supuesto, con la celebración de su ascensión. And Jesus is pointing out, Y "My Jesús nos está Father's señalando, works that I do testify to who I am." nos dice, las obras que hago señalan a quién Nicodemus soy. said, "No one can Nicodemo do the dijo, works that you do nadie unless puede God hacer is las obras with que him." tú a menos que Dios estuviera con él. And similarly, we see in the Similarmente vemos en los Hechos de los Apóstoles, es como si hubiera un fuego ardiente. Así que los apóstoles, los discípulos del Señor, son expulsados de Judea, de Jerusalén. Hay una persecución de los cristianos. Están siendo dispersos y es más allá de las fronteras de Judea, hasta lo que hoy es el Líbano. Así que dicen, muy bien, florezcamos donde hemos sido sembrados, y empezaron a proclamar el Evangelio ahí. Y algunos de aquellos que respondieron y siguieron al Señor empezaron a proclamar a Cristo también, escuchamos. Y no solamente al pueblo judío, sino a los gentiles. Y el Señor está obrando. Escuchamos en la primera lectura de hoy, la mano del Señor estaba con ellos. Así pues, el Señor Jesús, el Señor resucitado, estaba con ellos, estaba bendiciendo todo esto, y Bernabé reconoce que esta es la gracia de Dios. Él vio la gracia de Dios, él se regocijó, y según su nombre, que significa hijo del ánimo, él les dio ánimo. Escuchamos una y otra vez, 3 veces, en la primera lectura de hoy. Es un gran número, un número grande, un número enorme. Es como un fuego que ha empezado a arder. ¿Y por qué? Como ya mencioné el otro día, según el Padre Canta la Mesa, que el cristianismo es diferente, porque empezamos primero con aquello que Dios ha hecho por nosotros. Se trata de lo que tenemos que hacer. Esta es la segunda parte, esa es nuestra respuesta. Queremos vivir sus mandamientos, queremos amarlo, queremos amar a los otros como Cristo nos enseñó a amar a los demás. Pero el primer nivel es lo que Dios ha hecho por nosotros. Como el Hijo de Dios, Luis Martínez, dice, nos miró como una presa de amor, y descendió a la tierra para llevarnos a las alturas, a la gloria del cielo. Y como cristianos tenemos la mayor seguridad posible que uno puede tener en esta vida incierta, este mundo incierto. Nosotros tenemos la seguridad más grande posible. Y el Señor lo señaló el día de hoy, en el Evangelio de hoy. Así que estamos continuando ese tema de Jesús como el buen pastor, que comenzamos el domingo, la lectura de ayer y finalmente el día de hoy. Continúa con esta escena, este tema de Jesús como el buen pastor en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. ¿Qué dice Jesús? Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco
y ellas me siguen. I give them eternal life. Les doy vida eterna. That's why he came, Por eso vino, that we, his sheep, para que nosotros, he knows sus us, ovejas, Él los conoce and we're coming to know him. y llegamos a conocerlo a Él y lo Where is seguimos. he leading us? ¿Y a dónde nos está To guiando? eternal life. A la vida eterna, And they shall never perish. y nunca perecerán. No one can take them out of my hand. Nadie me los puede quitar de la mano. That's the greatest possible security you and I Esa es la seguridad más grande que podemos tener. cannot be taken out of the Lord's No hand. podemos ser quitados de las manos del He Señor. knows us. Él nos We conoce, follow him. lo seguimos He a goes Él. on to say, Y no luego one can dice, take them out of the nadie Father's puede hand. quitarlos de la Father mano del and I are Padre. one. El Padre y yo somos uno solo. Can you think of a greater security than ¿Pueden that? pensar en una mayor seguridad que He's going esa? to give us eternal Que Él va a life. darnos la vida eterna, That no one, nothing, que as nadie, Saint Paul would say nada, in como Romans, diría San Pablo en la chapter carta de los 8, Romanos, who can capítulo 8, separate us from the love of ¿quién puede Christ? separarnos del amor de Trial, Cristo? distress, persecution, danger, Tribulaciones, the sword, and all these la things before you perturbación, conquerors, el because of peligro, el hambre, la espada, His todas estas loves. no My son dear más que people, aquel que nos ama. rejoice and rest Querido in pueblo, the pues regocíjense hope y and descansen en la joy of this esperanza y Easter alegría season. de este tiempo de Pascua. It begins really Comienza with the realmente story of our salvation. con la historia de nuestra We made salvación, our first nuestra fe call cristiana. Christians in Antioch, Fuimos primero, and we are primer- happy to por primera vez fuimos use llamados that cristianos en title Antioquía ourselves, y con gusto honoring utilizamos ese título. to Es be un called honor Christians. ser llamados cristianos. That we have that greatest possible Tenemos esa mayor security to be with the seguridad Lord posible forever. de Nothing estar can con el take Señor us para out of siempre. His Nada hand. puede quitarnos de sus manos. Now today, the El día de hoy, friars are celebrating los the frailes están memorial celebrando of Saint el Louis memorial Marie de opcional de Montfort. Luis María de Montfort. He's one of the patrons of our Es uno de community. los santos patrones de nuestra comunidad. And we make many of you, Y I know, muchos de have made a ustedes, yo sé que han contribution to Our Lady of hecho la Saint consagración a la Virgen de Montfort, as we do. según San Luis María Montfort, como lo hacemos todos los He años. had Mary as part of his own name. Él tenía a María como parte de su nombre, Luis María de Other Montfort. saints too, like Otros santos Maximilian también, como San or Mary Maximiliano, Kolbe, María or Kolbe Jean-Marie Vianney, o Juan María Vianney, Anthony Mary Claret. Antonio María Claret. And so we take her as part of our name. Nosotros too. también la hacemos Make a parte de daily nuestro nombre. consecration to Our Hacemos Lady. una consagración a diario a la You know, Virgen. some would object to Y that algunos idea se opondrán a esa idea of us emphasizing the de que importance of enfaticemos la Our Lady. importancia de la One who Virgen. had a Uno hesitation que to do that titubeó en hacerlo fue un joven de nombre Wojtyła, Karol Wojtyła, later que became más adelante Saint John sería el Paul Papa II. San Juan Pablo II. And here's what he wrote of Aquí tenemos lo que él his own escribió change in de su thinking propio cambio about de this. pensamiento acerca de esto. He said, whereas previously I held back En tanto anteriormente yo devotion to Mary, me retuve en mi I held devoción a back María, for fear that me retuve devotion por to temor Mary de que la devoción a María would obscure Christ oscureciera a Cristo rather than give him precedence. en lugar de darle precedencia. I understood what the light of St. Louis Entendí Montfort's book, True Devotion to Mary, lo que el libro de San Luis that in María truth it de is Montfort entirely decía, la devoción a different. María, decía que en realidad es totalmente We might diferente. even say that Christ Incluso podemos decir que himself Cristo mismo appoints his mother to those nombra a who su madre strive to a know aquellos que se and to esfuerzan love por him, conocerlo as y he did amarlo, on Calvary como lo hizo en el with Calvario his disciple John. con su discípulo Juan. Behold your mother. He ahí a tu madre, Christ himself, these last Cristo words of mismo, our estas Lord, últimas palabras del Señor, seven last words, una de behold las your últimas 7 mother. palabras, he ahí a First tu he says madre, to her, pero primero le dice a ella, he ahí a tu hijo. these are words, these Estas son palabras, he spoke las on the últimas cross. palabras que él pronunció desde la cruz, Beyond que just tienen una the importancia más allá de ese momento. they embrace all human history Abarcan a and time. toda la historia humana y tiempo. They know not what Padre, they do. perdónalos porque no saben lo que hacen. All humanity. Eso abarca a toda la humanidad en todos los tiempos. Behold your Contempla a tu mother. hijo, a tu madre. Sing all people of all Está time. abarcando a todos los pueblos en todos los tiempos. And so our opening collect Así pues, nuestra oración colecta pointed two elements out regarding señala dos elementos con respecto a San 1716. Luis María de Montfort. Él murió en el año 1716. Él nació en Bretaña, lo que hoy en día es la península del noroeste de Francia. He was born there, and his Nació ahí y en su prédica tuvo un efecto muy importante en la conversión de los pueblos en aquella área. También fundó un número de cofradías del Rosario,
fundó Montfort Fathers and missionaries. a los padres de Montfort, los misioneros de la Compañía de María. And so the opening collects, Así pues, la oración colecta habla de ello. God who willed to direct the Dios, steps of quien the quiso dirigir los Saint pasos Louis along the del way of sacerdote salvation Luis and por el the camino love de la of God, salvación y accompanied el amor de by Cristo en la Blessed compañía de la Santísima Virgen, grant by his example concede por su ejemplo que, meditando sobre los misterios de tu amor, that we may strive tirelessly for que nos esforcemos incansablemente para la edificación de tu iglesia. It's meditative Eso es el rosario, of meditar Lord, sobre los misterios de tu amor, Señor. what you've done for us, that Lo que has hecho por nosotros, stooped down in order to. que te rebajaste para levantarnos. I'd like to conclude as we prepare Me gustaría concluir al prepararnos para recibir a la Sagrada Eucaristía, some words of Louis de Montfort, unas palabras de María de Montfort acerca del Santísimo Sacramento. eternal wisdom. Sabiduría eterna, On the one hand, por eternal un wisdom, lado, on the one hand, sabiduría which to eterna, prove por un his love lado, for man, deseaste probar tu by amor por los dying in hombres, his place in al order morir to en su save him. lugar para salvarlo. But on the other hand, he could Pero por not otro lado, leaving him. no podía soportar la idea de abandonarlo. He devised a marvelous Así way que of elaboró una dying, maravillosa manera de making morir y himself found, vivir and of al mismo abiding with tiempo y man de until the end of permanecer con time. los hombres hasta el fin de los tiempos. So in order to fully Así pues, satisfy para his plenamente love, satisfacer su amor, he instituted the sacrament of instituyó the el Eucharist, sacramento de la and went to Sacratísima the extent Eucaristía of changing y it llegó al grado de from nature cambiar itself. y derogar la naturaleza He does misma. not conceal himself No under se some ocultó diamond or bajo some other un precious diamante stone, brillante u otra because gema he does not preciosa, want to abide with man porque no in desea permanecer con el ostentatious hombre manner, de manera ostentosa, but he hides himself under the sino que appearance se of oculta bajo la simplicity. apariencia de un pequeño pedazo de pan, Man's ordinary nourishment, el so alimento that común y when corriente del received hombre, para que al enter the recibirlo heart of man, entre al corazón del hombre and there take his y delight. ahí se deleite. God, Oh Dios, truly lavish with que himself realmente in his desire to be se rodea en su deseo de estar con el hombre. with joy in Christ's victory. Con alegría en la victoria de Cristo, pidamos al Padre por todas nuestras necesidades. That our Holy Father, Que nuestro Santo Padre y sus hermanos obispos se regocijen en la palabra de Dios y proclamen su misericordia a los confines del mundo. Roguemos al Señor. that all people may Que experience todos los pueblos experimenten significado y dignidad en su labor y obtengan remuneración justa por su trabajo. Roguemos al Señor. for an increase in vocation, Por un aumento en vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. that the Lord may send Que more el Señor envíe más jornaleros a la cosecha encourage those y anime a aquellos que ya están consagrados a Él. Roguemos al Señor. for all the dead, that Por they todos los difuntos, the fullness que disfruten la plenitud de la alegría en la presencia de Dios. Roguemos al Señor. Loving Father, the resurrection Padre amantísimo, la resurrección de tu Hijo nos da un nacimiento nuevo en una esperanza viva. to live in that hope Ayúdanos a vivir siempre en esa esperanza. Christ our Lord. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. grant, we pray, O Lord, that we may always find delight Dios Todopoderoso, in mystery. humildemente imploramos de tu divina majestad que estos dones que ofrecemos en honor de tus santos y que testimonian tu poder y tu gloria, le alcancen a tu pueblo los frutos de la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Be with you. El Señor esté con ustedes Lift y con tu espíritu. hearts. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks to the Lord. Demos gracias al Señor nuestro Dios. It is truly right and just, our duty and our salvation. En verdad es justo y necesario. And everywhere, Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Holy Father, Almighty, Señor Padre Santo, O God, through Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, as on the festival Señor of nuestro, Saint Louis de Montfort, you bid porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad example of his de holy San Luis María de Montfort, teacher by his word, que fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, keep her safe in la instruye con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. company of angels and saints, Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, as without te aclamamos llenos de alegría. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, O Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, never cease to gather ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor so nuestro, that from the rising con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, to your name. y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. That they may become the body and Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu celebrate these mysteries. estos dones que hemos separado para ti, From the night he was betrayed, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, blessing broke the bread. Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, This all of you and eat of it, porque Él mismo, body la noche en que iba a ser entregado, for you. tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and gave Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, the chalice to his disciples. dando gracias, te bendijo y lo pasó a Take this, sus all of you, and drink discípulos, from it, for this is the chalice of diciendo: my blood, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mysterium Fidei. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, and as de su admirable resurrección y ascensión al cielo, we offer you mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias on the oblation el sacrificio vivo y santo. sacrificial victim, Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León XIV, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Preceti salutatoribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. The Christ had to suffer and rise from the dead. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Let us pray. Oremos. May partaking at the heavenly table, Almighty God, confirm and increase strength. Señor, que estos sacramentos que hemos recibido nos hagan dignos de los gozos eternos que mereció San Luis María de Montfort, that we may tu servidor bueno y persevere fiel. the gift of faith and walk in the path of salvation you trace for us through Christ our Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Dominus vobiscum. Amén. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Saint Michael, the archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth,
We beg you to send laborers into your harvest, and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.